Vamos a hablar con Julio Quintana, él es de Política Obrera. Hay muchas cosas que podremos hablar con Julio Quintana, ¿no? El ajuste que está haciendo el ministro, el superministro Sergio Massa y que va a afectar obviamente a las provincias. Podríamos hablar de la suspensión de las PASO, podríamos hablar de cómo va a ser, en este caso la izquierda, para elegir sus propios candidatos, sus propios armados. Pero en medio de este desaguisado generado a nivel nacional por el juicio, no por el juicio, por el alegato de un fiscal, la respuesta de Cristina Fernández de Kirchner y demás, estuvimos hablando de lo que dijo Junto por el Cambio, de lo que dijo el Frente de Todo, pero la izquierda también habló a partir de sus distintos referentes. Y vamos a empezar esta charla con Julio hablando justamente de eso, de cuál es la opinión de Política Obrera en torno a esto que ha pasado a nivel nacional y que involucra a la actual vicepresidenta de la Nación. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación. Daniel y Gonzalo, te saludamos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, te escuchamos lejos, Julito, a ver si podemos... ¿Hola? Sí, yo también los escucho bajo. Ahí está. Ahora te levantamos el retorno. Te subimos el retorno a vos y ahora nosotros te escuchamos bien. Bueno... Ahí los escucho mejor también. Bueno, ¿cómo vivieron este quilombito que hubo en la semana con respecto a la causa que involucra a la vicepresidenta de la Nación? Bueno, mirá, esto hay que encuadrarlo en toda una serie de temáticas que vos señalabas antes de darme la palabra, porque hay un hilo conductor, y que es principalmente la quiebra del Estado Nacional, una fenomenal crisis de régimen político en la medida que esa quiebra lógicamente termina esmerilando el conjunto de los mecanismos institucionales del Estado y el gobierno argentino, y ha hecho que la pugna política entre los principales bloques de la oposición y los bandos capitalistas que se encuentran detrás de ellos se haya trasladado también, no desde ahora, sino desde ya de hace tiempo, a estrados judiciales. Es decir, que acá lo que tenemos es la continuidad de una crisis política que ahora también podríamos decir termina envolviendo a un poder que en principio todo el mundo considera prescindente y por arriba de lo que serían los escenarios históricos, naturales de las pugnas políticas y de los intereses sociales en el país, ¿no es cierto?, que es la justicia. Ahora, desde este punto de vista, vos te darás cuenta que el discurso de ayer de Cristina Kirchner fue muy interesante porque no solo desvió hacia el macrismo, sus funcionarios, toda una serie de denuncias sobre corruptelas con la obra pública, con pruebas de cierto porte, etcétera, sino que también mostró el entrelazamiento que hay a través de esas denuncias, entre el gobierno macrista y el gobierno kirchnerista. Es decir, José López está de los dos lados del mostrador, podríamos decir, y desde este punto de vista hay un entrelazamiento que ha expuesto Cristina Fernández de Kirchner ayer entre el conjunto del aparato estatal y los diferentes gobiernos de turno, y lo que es un mecanismo de corruptelas sistemáticas que se ha venido sosteniendo en el último periodo y que solamente han sido puestas en el estrado judicial en la medida de un enorme operativo político de alcance internacional por parte del Departamento de Estado norteamericano, que comenzó con el caso Odebrecht, no sé si vos recordás. Sí, que tuvo sus impactos no solamente sobre todo en Brasil, claro, en Brasil, en Ecuador, Perú, Colombia, Perú, exactamente, acá en Argentina. Entonces... Pero, Julio, lo que me estás diciendo, entiendo que das por cierto, a partir del testimonio de Cristina Fernández de Kirchner de ayer y de días anteriores, que hay un gran mecanismo de corrupción, ¿sí?, en la obra pública y otros negocios con el Estado. Si eso es cierto y lo estás dando por cierto, por válido, por bueno, ¿por qué desde la izquierda se oponen al juzgamiento de una persona? O de o de varias personas. Digo, Cristina y varios funcionarios y empresarios. Por ejemplo, nosotros no nos oponemos al juzgamiento, sino que señalamos algo más profundo. Porque ya hubo juzgamientos que terminaron en ciertos cuadros de
¿cómo podríamos decir?, de impunidad, no solamente en el caso de la obra pública, etcétera, sino que también acá lo que tienen que mirar los trabajadores, que muchas veces naturalizan este tipo de situación, planteando, por ejemplo, roba pero hacen eso, famoso dicho popular, que acá el problema ni siquiera se resuelve con un acto de justicia bajo las instituciones que hoy en día se muestran claramente como parte de una pugna política y de camarillas que se pelean por el botín del Estado. Es decir, la posición de un socialista que se precie de tal es no tomar posición por uno u otro bando capitalista en pugna, ni tampoco llamar la atención de que acá el problema es llevarlos a estrados judiciales, sino justamente mostrar los vínculos que hay entre ellos y que hoy en día la justicia no es el ámbito de resolución de estos problemas desde el punto de vista del interés obrero y popular, sino que esa posibilidad de resolución se va a dar por una movilización enérgica de los trabajadores, por su propio gobierno y por un Estado de otro tipo. Es decir, acá la corruptela, lo que ha quedado claro, después del discurso de Cristina Kirchner, después de lo que fueron estos alegatos de los fiscales que hoy en día la acusan, etcétera, es el enorme entramado de corruptelas que en realidad se conoce desde hace mucho tiempo por parte de la población trabajadora en diferentes gobiernos y estados, no solamente nacionales, sino también provinciales y municipales, pero que después quedamos, podríamos decir, atrapados en los mecanismos de resolución que este mismo régimen da y que siempre han garantizado impunidad y la continuidad de los negocios, porque, ojo con este juicio de Cristina Kirchner, porque es claro que hoy en día va a ser un ámbito de manipulaciones políticas tanto por parte del oficialismo como de la oposición, como pasó en Brasil con el juzgamiento de apresamiento de Lula y su posterior liberación. Es decir, la burguesía que en un momento determinado en Brasil consideró que era necesario sacarlo del campo político y así armó una causa no de asociación ilícita como se arma acá en Argentina, sino por una dudosa compra de una casa, etcétera, terminó armando un juicio amañado y después ante el derrumbe del gobierno de Bolsonaro, decidió volver a apelar a Lula, que hoy en día le saca 20 puntos según las encuestas en relación a lo que sería la carrera presidencial próxima en Brasil, y desde este punto de vista terminó armando una maniobra administrativa para absolverlo, o mejor dicho, no para absolverlo, sino para volver a foja cero el juicio que pesaba sobre él y darle la libertad y que pueda volver a participar en política. Es decir, esto no tiene resolución con la justicia ni en Brasil ni acá en Argentina, sino que por el contrario, el problema es que los trabajadores tenemos que tomar cuenta del antagonismo general que existe entre todas las instituciones del actual Estado y el interés de los trabajadores, que son los que están sufriendo un ajuste fenomenal, lo que sufren las consecuencias de las corruptelas, no solamente en su saqueo, sino después en lo que son los accidentes, como pasó, por ejemplo, con el ferrocarril Sarmiento, no sé si ustedes recuerdan. Ahora, pero por lo que vos decís, independientemente de que enfatizás, resaltás, destacás que los mecanismos de corrupción también alcanzan al frente de todos, además de al macrismo, a pesar de todo eso que queda muy claro, vos decís, acá la justicia, como ocurre en Brasil o en otros países, también en Argentina, se convierte en una herramienta política para excluir, ¿sí?, de una posible competencia electoral, digamos, de determinado dirigente. O sea, eso también lo entiendo que también lo visualizas así. Sin lugar a dudas. Este es el fenómeno. Y esto es muy importante, pero visto desde un ángulo más amplio, si me permitís. Porque el problema es que si la justicia está amañada en favor de uno u otro bloque político, el problema es que también tiene que ser desmantelada con el conjunto de la corruptela y la asociación ilícita que solamente señala a los fines de una pugna de camarillas que no tiene nada que ver con el interés general de la población. Si me permitís, vos que sos historiador, Daniel, sabés que el sistema de Corte Suprema, de Corte de Justicia, que viene de la Revolución Francesa, fue analizado por muchos historiadores como un reducto de la reacción en todo el proceso de las revoluciones burguesas en Europa, porque no están electos bajo el voto popular como por ejemplo
ha pasado con el conjunto de los otros poderes, el famoso poder ejecutivo, el legislativo, etcétera. Y desde este punto de vista ha sido siempre podríamos decir, un escondite de la reacción política que hoy en día, vinculada a toda una serie de negocios, porque, ojo, hoy en día muchos negocios capitalistas han entrelazado sus intereses con la justicia porque muchos de ellos se terminan resolviendo en estados judiciales desde el punto de vista no solamente del derecho penal, sino sobre todo el derecho comercial y civil. Entonces hay grandes holdings de abogados vinculados a grandes empresas, con grandes intereses, grandes lobbies, y además un aparato conspirativo como es la AFI, que conoce e informa de todo este tipo de manejos y que lo ofrece al mejor postor en función de las pugnas políticas. Todo esto tiene que ser desarmado y solamente lo puede hacer la clase trabajadora peleando por su propio gobierno. Este es el punto de vista que nosotros levantamos. Clarísimo. Perdóname, te hago la última, Julio, pero tiene que ver con esto. ¿Lo ves factible? Porque, a ver, te pongo el ejemplo. El kirchnerismo dice, desde hace, no sé, desde el 10 de diciembre del 2019 hay que desarmar los sótanos de la democracia, que básicamente es yo coincido con vos, esta guarida de lobos que es la justicia federal. Tiene cierto poder de movilización el oficialismo. En los últimos días se ha revitalizado un poco producto de este quilombo del que estamos hablando. Y sin embargo da la sensación que no pueden, ¿no? Algunos lo dicen abiertamente, otros no lo dicen, pero lo sugieren y demás. ¿Crees posible esto? Porque a mí me encantaría como objetivo que, insisto, esta guarida de lobos, digamos, no gobierne el país, porque en algunos casos ya gobiernan, ¿no? Derogando leyes y poniendo otras y demás. Pero si querés acusarme de que soy un posibilista y que siento de que no nos da la relación de fuerza, no importa, me banco la acusación. Pero ¿crees que estoy equivocado, de que hay que ir más allá, de que sí se puede y demás? El problema, yo creo que hay que verlo, es muy agudo primero lo que planteás, porque creo que es el problema de fondo que estoy tratando de señalar. Ahora, lógicamente el kirchnerismo no va a poder. No va a poder. Y si no puede el kirchnerismo, ¿quién va a poder? No, por eso nosotros llamamos la atención de que hoy en día lo que tienen que poder, y los que son los únicos que van a poder desde nuestro punto de vista, es la clase trabajadora organizada, bajo su propio interés histórico, y que es el gran problema de la situación política, porque la clase obrera desde este punto de vista está ausente. Los sindicatos, por ejemplo, están todos apoyando el ajuste del gobierno del Frente de Todos. Las organizaciones políticas de los trabajadores, como por ejemplo la izquierda, vos sabés que tenemos una crítica muy clara, ve toda esta crisis solamente como una posibilidad de progreso electoral, es decir, en el mismo estado o bajo el mismo estado que hoy en día se está derrumbando y descomponiéndose por todos lados. Nosotros apelamos a este tipo de escenarios para llamar la atención de la clase obrera y decirle, bueno, tenemos que tomar las cosas en nuestras manos. Si esto, y además a condición de que uno luche por esto, se puede desarrollar, vamos a tener un futuro en Argentina y vamos a poder resolver estas tareas que vos decías, ¿no es cierto? Como acabar con una justicia corrupta, con un poder político corrupto y con gobiernos que sistemáticamente terminan ajustando a la población trabajadora, pero esto va a depender de que los trabajadores también comencemos a tomar una participación activa en el proceso político, construyendo la organización política propia que permita desenvolver esa acción. Ese es nuestro punto de vista. Perfecto. Julio, me encantaría hacerte como 4 o 5 preguntas más de otro tema, ¿no? Fin de las PASO, armados electorales y demás, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Nos comprometemos a que la otra semana podamos hablar de esos temas que también son importantes y que involucran directamente a nuestra provincia. Por ahora te agradecemos estos minutos con Cuarto Oscuro, viejo. No, al contrario, le agradezco a ustedes y como ya saben, cuando quieran, estamos a su disposición. Un abrazo grande. Chau, chau. Pasaba Julio Quintana, diputado provincial, mandato cumplido, dirigente hoy de Política Obrera.